Juan, el capítulo 6 y el verso 40. Y Jesús, hablando del otro lado del mar, revela esto. Fíjense bien: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Me voy a basar en esta única palabra allí para desarrollar todo este mensaje que yo tengo el día de hoy, que estamos iniciando un bloque tremendo de mensajes, ¿verdad?, en el cual tú llegarás a comprender tu identidad. Identidad, podemos señalar esa parte de identidad como aquello que tú crees que eres, aquello que tú crees que te ven los demás y piensan de ti, aquello que está dentro de tu mente todo el tiempo pensando: es que yo soy así, es que yo hablo así, es que yo tengo determinada personalidad. Así que todo eso que tú piensas de ti mismo se llama identidad. Y desgraciadamente estamos viviendo en un tiempo donde cada quien tiene una identidad, pero no definida en muchos casos. Es el caso de los jóvenes. Y en otro caso están definidos, pero no en la verdad. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. La palabra reconozca o vea al Hijo quiere decir allí tener un contacto espiritual con Él, espíritu a espíritu. En otras palabras, y como yo lo podría parafrasear, es decir, cambiarlo a un español que tú entiendas, sería: el deseo de Dios es que todos los hombres se den cuenta de la esencia de Jesús y la personalidad que Él tenía, y vivan con esa fe en lo que ven en Él, y de esa manera tendrán la vida eterna. La vida eterna no quiere decir me voy a morir un día y de ahí para adelante voy a vivir con Dios. Eso se llama vida eterna. No, la vida eterna comienza hoy aquí, viviendo una vida de resultados en Dios, una vida sobrenatural, una vida que alcanza más que los demás, una vida que no se atora tan fácilmente por los problemas, una vida que vence situaciones. Si no, ¿para qué es Dios? Dios de arriba en el cielo y Dios abajo en la tierra. La Biblia dice que Él es Dios arriba y es Dios abajo. Si Él nada más fuera arriba, bueno, pues yo tengo que subir a verlo a Él. Pero Él es Dios aquí también. Por lo tanto, con Él se vive desde aquí y se vive la vida eterna desde el día en que tú lo reconoces. La palabra reconocer no quiere decir simplemente: pues yo ya hice la oración y me salvé. Yo ya hice una oración un día en una iglesia y ese día me dijeron que fui salvo. Ese día me dijeron que ya mi vida cambió. Y mira, sin querer le entramos a la religión de todo el mundillo cristiano, ¿verdad? Sí, yo ya oré, gloria a Dios, ¿verdad? Soy cristiano. Allá voy de vez en cuando a la iglesia, ¿verdad? Pero soy cristiano, ¿sí? Porque le entramos al dicho de todos. Y no se trata de tener el dicho de todos, se trata de, escuchen, cambiar a volver nuestra vista espiritual a donde Él realmente está. Poderlo ver a Él. Ahí está la salvación. Identidad, escuchen, por lo tanto, quiere decir parecerse a algo o a alguien. Fíjense bien, la mayoría de nosotros formamos nuestra identidad a base de golpes. Por ejemplo, yo me terminé pareciendo en muchas cosas a mi abuela que me crió, a mi abuela que metió la mano mientras yo me criaba.
ella decía, mándenme a José para acá, me decía José. Y con ella era militar la cosa, ¿verdad? Ahí te tenías que parar tempranito, tenías que planchar tu pantalón, tenías que desayunar temprano, ¿verdad? Y esa parte empezó a formar una identidad en mí ¿de qué? De seriedad, de disciplina. Estuvo bien, fue una buena influencia hacia mi identidad, ¿sí? Por otro lado, ¿verdad? En mi casa, cuando yo estaba con mi mamá y mi papá, ellos no se interesaban así por mí. A veces, por ejemplo, si no me sonaba el despertador a mí para ir a la escuela, ellos no me levantaban y me dejaban ahí acostado. Entonces ya abría los ojos yo ya como a las 12 del día, ¿verdad? Y me daba cuenta que me había quedado. Y yo iba y les decía, ¿por qué no me hablaron? Yo tenía examen. Pues ellos me regalaron, ¿verdad? Una identidad que no me conviene. O sea, me empecé a parecer en eso. ¿A quiénes? A ellos que no se levantaban. Entonces se fue formando en mí una lucha de identidades. Por un lado, mi abuela me paraba temprano, me daba a desayunar temprano, me enseñó a planchar, ¿verdad? Y me enseñó a hacer la tarea a buena hora, y me enseñó a acostarme temprano, me enseñó a cortarme el pelo también. Pero mis padres, pues no importa a qué horas te levantes, no importa pues si vas o no vas, ahí luego te corriges, ¿verdad? Al cabo la vida es fácil. No importa si desayunas o no importa lo planchado que vayas, pues al cabo todos saben que un niñito como tú pues puede traer sus arruguitas, ¿verdad? Allí no se ven tanto. En fin, había dos influencias en mi vida queriendo formarme, y yo tuve que decidir qué identidad iba a tomar. Después apareció en mi vida un maestro en la escuela que me empezó a decir cómo eran las cosas también en la vida. Y el niño empieza a formar una identidad de lo que le van dando los demás. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿A qué se refiere ese versículo? A que desde la niñez comienza la formación de la identidad. Hoy en día, algunos de ustedes son temerosos, por ejemplo. Les dan miedo las cosas, ¿verdad? Gente adulta que levantas tú la mano así rápido y ya sienten que viene el guamazo, ¿verdad? O sea, tú no los vas a golpear. Lo que pasa es que ellos en su identidad tienen una duda, ¿verdad? De que mamá y papá o algún maestro, algún tío les daba unas buenas. Allá en México era muy dado que el maestro también pegaba. Todavía me tocó a mí que el maestro, a ver, pásele usted, párese, y con un palito, pum, en las manos. Entonces, todavía nos tocó ese tipo de maestros. Ahorita, gracias a Dios, ¿verdad?, se ha controlado mucho eso. Pero la identidad, escuchen, la decidimos nosotros. ¿A quién nos parecimos? ¿A quién somos idénticos? Por eso nos dice el versículo, y Jesús mismo hablando, nos dice, véanme a mí, pongan sus ojos en mí. Cualquiera que me vea a mí, que me reconoce, se salva en vida eterna. Y está hablando ahí de la mejor identidad que podemos tener. Se llama salvación, vida eterna. Cuando la persona sabe de qué es salva, cuando la persona sabe de que pasa por encima de todo, cuando la persona sabe que tiene a Dios, cuando la persona sabe, oh, soy un hijo de Dios. Pero antes de eso, hay una lucha de identidades ahí. Identidad quiere decir idéntico. En un segundo punto, identidad es un conjunto de rasgos propios o aprendidos de un individuo o de una colectividad, como un país. Por ejemplo, los países tienen su identidad también. ¿Cuál es la identidad allá de El Salvador, por ejemplo? Díganmela ustedes, como nación. Trabajadora. Ok, son trabajadores, pero también son Mara, man. Son Mara. O sea, sí, a nivel mundial, brother, se les conoce como la Mara, ¿no? La Mara. Entonces,
¿Qué les formó esa identidad de nación? Bueno, sí, son gente trabajadora, ¿verdad? Y lo que tú me digas, pero a nivel internacional dan miedo, que decimos, wow, esos del Salvador, cuidado, ¿verdad? Cuidado con ellos, no los hagas enojar, porque Tengo cuidado. no nos ha enseñado Giovanni la espalda, pero a lo mejor trae algo ahí, ¿verdad? El pacto de la calavera o algo. Entonces, fíjense, a raíz de los hombres cobrar una identidad, las naciones tuvieron su identidad también. ¿Cuál es la identidad de los Estados Unidos de América? No les gusta trabajar. Fíjense bien, según esto, in God we trust, ¿verdad? O sea, según eso, es una nación cordial, es una nación buena, es una nación de Dios. Pero ha estado demostrando tantas cosas contrarias, ¿verdad? Que ya como nación no le creen que esa sea su verdadera identidad. ¿Qué pensará Irak, Afganistán de una nación así, verdad? Que dice una cosa pero hace otra. Entonces, fíjense bien que identidad tiene que ver con los rasgos del carácter, de la personalidad de alguien que está manifestándose de cierta manera. Después, identidad también es la conciencia de una persona que se observa a sí misma. Por ejemplo, tú, sin querer, de una manera psicológica, ¿verdad? Interna,